Y yo he titulado en esta plática, Hablemos de mis abuelos. Y es algo que a mí me gusta mucho y voy a ser muy concisa porque pues el tiempo es muy poquito, pero quiero dar gracias a Dios juntamente con ustedes en este domingo por lo que Dios hasta este momento ha hecho en este lugar. Quiero dar gracias a Dios juntamente con ustedes por ustedes mismos, porque han perseverado. Quiero dar gracias a Dios juntamente con ustedes por lo que vaya a venir. Sé que no todo es bueno, siempre hay cosas que se levantan en contra cuando viene un proyecto bueno. Siempre nuestro pensamiento es de que, pues, siempre cuando hay un cambio es de trabajo. Siempre cuando hay un cambio es de cosas que hay que cambiar en nuestra vida, en nuestra manera de actuar. El pastor hablaba hace 8 días de que tenemos que administrar nuestro tiempo, de que tenemos que dar prioridad a lo que es esencial en nuestra vida, que es Dios primeramente en nuestra vida y es servirle a Él. Y hablando yo de mis abuelos, algo que yo admiraba mucho, y no sé en cada uno de ustedes qué ha pasado con sus abuelitos, si les pudieron conocer o si supieron algo de ellos, pero algo que yo admiro mucho de ellos y que admiré era su manera de tener tiempo para todo. O sea, hablando simplemente de una abuelita, ellas no tenían lavadora, ellas no tenían licuadora, ellos no tenían a la amiga Dora, que nosotros ahora la tenemos, que son mis mejores amigas, la lavadora, la licuadora, todo eso. Y así alcanzaban a atender a tanto niño, ¿no? O sea, mi abuelita tuvo 12, aparte de los que fallecieron, y hacía tortillas, y hacía queso, y vendía leche y cosas así, y les alcanzaba el tiempo para todo. Pero bueno, también a qué hora se dormían. O sea, si pudiéramos analizar las cosas y decir, bueno, ¿qué puedo agarrar acerca de mis abuelitos? ¿Cómo administraban el tiempo? Y era que dormían a la hora correcta y se levantaban a la hora correcta, que no traían distractores y se dedicaban a lo que tenían que hacer, era esencial. Les voy a hablar un poquito acerca de mis abuelitos. Por parte de mi mamá, voy a hablar primero acerca de mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno, él se llamaba Aristeo y mi abuela le decíamos abuelita Lela, pero realmente ella se llamaba Audelia. Mi abuelo, antes de conocer a Jesús, fue de los peores hombres que podían existir en el pueblo donde él vivía, que era la Puerta de Jaripitiro, el municipio de Guaniqueo. Y ahí se conocieron, pero mi abuelito fue una persona muy mal. O sea, cuando él daba su testimonio, él omitía muchas cosas porque pues era muy penoso y por respeto a él no lo voy a decir. Pero en una ocasión, una Biblia llegó a sus manos. Una Biblia llegó a sus manos y leyendo Juan 17, él solo, debajo de un árbol, estaba leyendo Juan 17 y cuando cayó en el versículo donde dice que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo donde dice que él siguió leyendo y él sintió el amor de Dios, o sea, él solamente leyendo la palabra de Dios, él supo que algo estaba pasando en él. Y él nos contaba que él nunca sentía ni arrepentimiento, ni dolor por lastimar a las personas, ni hacer todas las cosas que hacía, pero en ese momento sintió como que algo él estaba haciendo mal. Al mismo momento que le estaba pasando todo esto, en la ciudad de Morelia estaba un pastor que le conocíamos como el pastor Galván. Y el pastor dice que él sintió muchas ganas, él siempre sentía el llamado para estos rumbos de Guaniqueo y todos, y venía esporádicamente, pero en ese día específicamente él sintió el anhelo y el deseo de venir a ese lugar. Y obedeció a Dios y vino, hizo un viaje y allí conoció a mi abuelo. Y él le dijo que estaba pasando y mi abuelo, con la pistola y todo, le dijo que si él le podía explicar qué era lo que estaba pasando y él le dio el mensaje de salvación. Mi abuelito, con todas las fallas y todo lo que él tenía, dijo, ahora todo el pueblo tiene que saber que tiene que obedecer lo que yo he conocido. Y a los primeros que empezó a convertir fue a base de pistolazos. Así que rápidamente llenó una congregación. Fue algo así como, ay no, muy raro.
Y mi abuelita, ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, de cómo terminó todo. Mi abuela paterna, la esposa de mi abuelito, no he conocido a una mujer como ella. Nunca la miré enojada, nunca la miré desalineada, nunca miré su casa sucia. Yo me quedaba con ella a dormir, pues la parte donde ella se dormía, cuando yo despertaba ya estaba atendida, en la misma cama, ¿pueden creer? O sea, no podía soportar que la cama extendida a la mitad. Y yo creo por eso me acostumbré, aparte de dormir así quietecita, porque me gustaba mucho dormir con mi abuelita, pero yo sentía hasta feo de extender su cama, porque era tan perfeccionista. Y bueno, muchas cosas así. Sé que aquí hay muchas mujeres así. Mis abuelos maternos, mi abuelita se llamaba María. Bueno, realmente no se llamaba María. Yo la conocí como María. Y el único que se aprendió el nombre de mi abuelita fue mi esposo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? María Lucía, Lucina, Petra. Ah, sí. María Lucía, Lucina, Petra de los Dolores. Así se llamaba mi abuelita, pero yo la conocí como abuelita María. Y mi abuelito Belén, mi abuelitos, ellos tampoco ellos conocieron a Jesús, fueron fruto de mi abuelo. Él fue después a compartir allí ese pueblito que está pegadito, se llama Mansa, La Mansa, de ahí fueron mis abuelos y ahí mi mamá. Y ellos conocieron a Jesús y mi abuelo, realmente yo nunca lo conocí con una vida entregada a Jesús. Nunca lo miré en el templo, y nunca lo miré orar como tal, nunca lo miré cantar, nada. Mi abuelo, ¿qué hizo mi abuelo? Él donó el terreno donde se hizo la construcción, fue algo que yo nunca entendí, hasta la fecha no entiendo realmente cómo fue, y él daba el dinero dio el dinero para la construcción del primer templo en ese lugar. Y nosotros le decíamos, abuelito, ¿pero por qué no vas al templo? Dice, no, ya bastante tengo con lo que tengo que batallar aquí. Y ahora como que lo entiendo un poquito, porque ahora les voy a hablar un poquito de mi abuelita. Mi abuela, gracias a Dios que aunque mi abuelo siempre fue como que no aceptó realmente a Jesús del todo, pero el cambio que miró en mi abuelo paterno fue tan radical en muchas áreas de la vida de mi abuelo, que la gente conocía a Jesús por el testimonio de mi abuelo. Entonces, ahí la gente tenía prohibido leer la Biblia, no tenían Biblias, y empezaron a aprender a leer leyendo la Biblia. Y fue algo tan increíble que decían, queremos leer, y empezaban el Espíritu Santo les enseñaba a leer y empezaban a leer la palabra de Dios. Y fue un avivamiento espectacular ahí. Y yo creo que mi abuelo materno, aunque no entregó su vida a Cristo, él sabía que eso era algo real y por eso decía, yo les doy lo que ustedes quieran, pero a mí no me lleven al templo. Entonces, pues se ponían vivos, ocupábamos mi abuelito tenía muchas posesiones y le regaló un terreno muy grande para el templo y les daba para la construcción. ¿Qué pasaba todas las mañanas en la casa de mis abuelos? Pues era una casa muy grande, como tipo hacienda. Y cuando nos íbamos a todos los nietos, pues imagínense cuántos nietos nos juntábamos. Si eran de 12 hijos y cada uno tenía 12, la que más o menos planificó la familia fue mi mamá, que tuvo 6 nada más. Entonces éramos muchos nietos y en su cuarto nos dormíamos, pues digamos 20, en otro cuarto 20 y así. ¿Cuál era la escena? No nos queríamos dormir en la casa, en el cuarto de los abuelos, porque de seguro nos teníamos que despertar temprano, porque por la mañana, por la noche, desde la noche, mis abuelos se preparaban algo así, un té, para que a las 5 de la mañana mi abuela se sentaba, porque ella ya no se podía hincar, cuando se hincaba lo podía hacer, pero se levantaba y en su cama, esa imagen yo la tengo bien presente, en su cama se ponía una almohada en su espalda y empezaba a orar. Y mi abuelo destapaba su termo de té y yo le decía, otra vez María, ¿qué no le dijiste a tu Dios ayer? Le decía, otra vez Belén. ¿Y ahora qué le vas a decir? Pues lo mismo, Belén, pero que el Dios tuyo no entienda la primera. Y él decía, como Lolita Ayala, pocas palabras en pocas notitas, y siempre era lo mismo. Así empezaba la oración de mis abuelos. Otra vez María, sí, otra vez José. Y empezaba mi abuelita a la oración. Y sé que como yo, todos pudieran tener una historia que contar acerca de sus abuelos. Pero ¿por qué todo esto? Yo les quiero hablar acerca del legado que nosotros tenemos que dejar a nuestra siguiente generación. Cuando nosotros íbamos con los abuelos, jamás pensábamos que iba a impactar mi vida o que iba a impactar la vida de mis primos. Increíblemente,
de tanto hijo que tuvieron mis abuelos por parte de mi mamá, no todos han aceptado a Jesús. Tengo tíos que siguen renuentes a no tener a Jesús en su corazón, que ellos dicen, pues yo ni para aquí ni para allá. Y hablan acerca de Jesús y han llevado a gente, le predican a gente de Jesús, es algo también increíble, pero ellos no quieren entregar su vida totalmente a Él. ¿Pero qué ha pasado con mis primos? Todos mis primos tienen a Jesús en su corazón. ¿Por qué creen? ¿Cómo puede ser posible eso? Que si los papás no entregan su vida a Jesús, pero los nietos sí. Fue por el legado de mis abuelos. O sea, con mi abuelita era todo podíamos hacer ahí en casa de ellos, pero sabíamos a la hora que era la hora de la reunión. Tenía un silbato que como todos andábamos jugando, a la hora del silbato todos teníamos que estar reunidos para irnos al templo. Y pues con tal de que nos dieran la noche de cenar, pues ahí iba con todo y pues con nosotros llenaba la iglesia. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. El primer silbatazo, ella tenía un jardín hermoso que Dios le daba porque ella no cultivaba nada, pero tenía muchos alcatraces y girasoles. Entonces los mejores alcatraces los teníamos que cortar y los teníamos que llevar al templo. Tenía que ella llegaba 1 hora antes para que el altar estuviera lleno de alcatraces o de las flores que ella tuviera. Y ya nos íbamos. Era entre jugando, entre todo. Y el año pasado, a finales como de noviembre, me di cuenta de algo que alegró tanto mi corazón. O sea, con eso fue mi regalo de Navidad extraordinario. Porque un hijo o sea, ya es mi sobrino nieto, ya es hijo de un primo mío. Era, digamos que la oveja negra de la familia. Él se llama Jorge, le decíamos Jorgito, o Cascaritas, porque a su papá le dicen Cáscaras y pues él era Cascaritas. Y me sorprendió tanto de que publicó un video de su testimonio. Y yo me asombré, digo, ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento hubo esa conversión de Jorge? De ser un chavo drogadicto, de ser un chavo que rebelde. En YouTube pueden ver su testimonio, está como Jorge Ambriz. Y él hace énfasis de lo de su abuela. Él dice, nunca va a haber, o nunca voy a creo yo que pueda existir una mujer como ella. Él no estaba hablando acerca de mi abuelita, él estaba hablando acerca de su abuela, que fue influenciada por la vida de mi abuelita. Así que en este día que quiero que todos demos gracias a Dios por lo que tú has podido hacer como familia, quiero que tú analices qué es lo que tú estás planeando dejarle a tus hijos o a tus futuros nietos. ¿Una herencia o un legado? Mi abuelo, él dejó una herencia a mis tíos, les dejó muchas propiedades. Dejó dinero, dejó propiedades, dejó tierras, dejó muchas cosas. ¿Para qué creen que han servido todo eso? Para matarse. Ha habido situaciones de muerte, ha habido situaciones terribles. Que no que esté en contra de eso. La Biblia dice que nosotros mismos somos herederos. Lo que nosotros estamos gozando en esta mañana fue por herencia. Algo que no nos correspondía a nosotros, pero Dios nos hizo sus hijos legítimos. Somos los hijos adoptados, pero para Él somos legítimos y nos ha dado toda la herencia, que no lo merecíamos, pero somos así. Pero realmente, ¿para qué tenemos que trabajar nosotros? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Yo también lo quiero. Yo quiero dejarles a mis hijos posiblemente una casa estable ya para cuando ellos se casen, una buena carrera, todo eso, pero eso es pasajero. O sea, ¿qué acabamos de experimentar en septiembre del año pasado y no sé en cuántos septiembres? Que podemos trabajar años por tener una casa. ¿Y qué puede pasar? ¿En qué momento la podemos perder? En un segundo, medio minuto, no sé cuánto dura el temblor, aunque lo sentimos tan largo, pero realmente eso es muy poco tiempo. Una de las doctoras, amiga mía, de recién que pasó lo del temblor, pues era el tema de conversación y me dijo, ¿cómo la pasaste tú en el temblor? Le digo, ay no doctora, y platicándole todo. Y ella me dice, estoy tan impactada de que he trabajado tanto por mi casa, he dejado a mis hijos por trabajar, por hacerle arreglos a mi casa y al ver cómo se movían las paredes, yo pensé, así que puedo quedar con una mano atrás, así me dijo ella, no sé qué quiera decir. Ella me dijo, ¿puedo quedar con una mano atrás y una adelante y sin casa? Y yo realmente no entendí lo que le dije, pero realmente le dije sí, y posiblemente sin vida. Así que en la palabra de Dios, el pastor nos hizo énfasis el domingo pasado
de qué es lo más importante y qué es lo que perdura para siempre, que es el trabajar para Dios. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una herencia o un legado? Una herencia, pues todos sabemos cómo se hace, ¿no? Por un papel, porque muchas veces cuando es de palabra hay muchos problemas. Ya me quedan 15 minutos. Hay muchos problemas que mi papá me heredó. ¿Cómo lo sabes? No, es que me dijo el momento de morir. Eso no vale. Tiene que haber algo escrito, al menos que la familia sea muy consciente. Tiene que haber algo escrito y todo eso. Pero ¿cómo se hace un legado? Un legado no es como que aquí dejo el legado para mis hijos, que sean buenos cristianos, que sirvan a Dios con todo su corazón, que no es nada de eso. Es lo que ellos ven de ti, lo que ellos escuchan de ti y lo que ellos aprenden de ti. ¿Cómo lo van a aprender? ¿En una clase que tú les vas a dar? ¿Cómo crees? ¿Cómo tú has aprendido las cosas? ¿Cómo? Hay cosas. Ay, ya empezaron mis pulmones a renegar. Hay cosas que yo he tenido que desaprender de mis papás y de mis abuelos, porque no todo es perfecto, ¿no? Hay cosas que quedaron tan marcadas en mí que no son buenas, pero hay cosas que tenemos que aprender, o sea que aprendimos, pero fue involuntariamente. ¿Cómo fue? Pues lo que miramos, lo que escuchamos y cómo miramos que actuaron. Ese es un legado. Ahora eso quisiéramos que no se quedara, porque no todo lo que hacemos lo hacemos correctamente. Pero ahora que estamos en este tiempo de cambio, de transición como iglesia, yo te invito para que podamos hacer también un cambio en nuestra manera de vivir, y que si tú estás trabajando mucho por dejarle una herencia a tus hijos, que lo sigas haciendo. Es bueno. Te felicito y espero que Dios te dé la oportunidad de hacerlo. Pero que también trabajemos al doble por dejarle un legado a nuestra generación. Ahora tú puedes decir, bueno, no, yo no tengo hijos, ni mucho menos nietos, pero te voy a hablar de unas abuelitas que yo tengo. Hay personas que han marcado mi vida, que yo los he dicho, bueno, algunos son muy jóvenes, pero para mí son mis abuelos de corazón. Algunos de ustedes conocen a mi tía Rubicelia, a mi tío Esteban, Francis y Francisco, Verónica y David también han venido aquí, y yo aprendí mucho acerca de ellos. Así que tú puedes dejar un legado generacional en el lugar donde tú vives. Tú puedes dejar un legado generacional donde estás estudiando. Tú puedes dejar un legado con la gente que está a tu alrededor. Tú puedes dejar un legado con los niños de aquí de la iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo? Los niños saben, o sea, es increíble cómo los niños de Vida con Propósito saben quién hizo el arroz de Vida con Propósito. O sea, porque conocen a las mujeres que están cocinando. Que tus hijos puedan decir cuando nosotros ya no estemos, yo ya casi voy a cumplir 50 años. Bíblicamente ya me queda muy poco. Pero yo tengo que trabajar mucho para que cuando yo no esté, pueda dejar una instrucción de cómo quiero que mis hijos, mis nietos y la generación venidera puedan trabajar. ¿Cuándo podemos trabajar esto? Desde ya. Aunque tengas 15, 13, 12 años, tenemos que trabajar ya. Porque el legado se pasa de generación en generación, pero se transmite todo el día, a cada hora y en cada momento. ¿Cómo les vas a enseñar a tus hijos cómo enfrentar un problema? Cuando tú estás pasando por un problema, alguien te está mirando. ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos cómo ofrendar y diezmar? Ellos están mirando. Ellos están mirando y están escuchando cómo tú estás ofrendando y estás diezmando. ¿Cómo van a escuchar tus hijos? ¿Cómo van a saber tus hijos y tus hijas cómo tratar al esposo y a la esposa? Pues como tú estás tratando a tu esposo y a tu esposa, así van a ser tratadas ellas, y así ellos van a tratar a sus esposas. Yo recuerdo que mi abuelita, ella pues no trabajaba pues así no secular, pero trabajaba mucho en casa, y ella vendía queso y leche y tenía un bote. Y hay de nosotros si agarrábamos, tenía un botecito, decían, miren hijos, aquí pueden agarrar dinero, pero de este bote no, porque este dinero es del Señor. Y por mucho tiempo nosotros pensábamos que era del Señor, que le ayudaba a cuidar las vacas a mi abuelo. Y decíamos, es para pagarle al Señor, y es para pagarle al Señor. Y hasta cuando una vez, bueno, ¿cuál Señor? Porque ya el botecito estaba lleno. Decíamos, abuelita, no hay dinero en el botecito chiquito, ¿podemos agarrar en el bote del dinero del Señor? No. Y le decíamos, ¿por qué no le pagas al Señor ya si ya está aquí? Dice, no, es que ese dinero no es para Él. Y ya nos explicó que era para Dios. Entonces, todo eso también marcó en mí que siempre tengo que tener algo
para Dios. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la manera que tú vivas, con la manera que tú trabajes. Ya aterrizando este tema, quiero hablar un poquito acerca de Moisés. Moisés, conocemos la historia de él y de cómo él fue amenazada su vida y tuvo que ir a un río. Si su mamá materna, su mamá biológica, ella lo protegió, lo mandó al río y lo protegió en esa canastita, y todos conocemos la historia. Y Dios, como tenía un plan específico para Moisés, lo adoptó la hija de Faraón, fue su mamá adoptiva. Y después regresó a su mamá materna. Las cosas que hace Dios. Y dice la Biblia que en un tiempo determinado Moisés reaccionó. ¿Quién era él? ¿Por qué? ¿Por la influencia de su mamá adoptiva o su mamá biológica? ¿Cuál quieren ustedes? ¿Cómo es posible esto? Está criado por las dos mamás. Está la mamá adoptiva y la mamá biológica. La mamá biológica pues solamente era una empleada para él. Pero la mamá adoptiva pues era la hija de Faraón. Imagínense todo lo que tenía Moisés. Era el nieto del mero de ahí de Faraón. Pero en un momento Moisés supo quién era. ¿Que fue como el aire de la Rosa de Guadalupe o qué? ¿Ustedes cómo creen que haya sido? ¿Por qué? Porque él supo quién era. Si su mamá adoptiva no era hebrea. ¿Creen que algo tuvo que ver su mamá biológica que lo estaba cuidando? Su mamá, aunque nunca le dijo yo soy tu mamá y cosas así, o no lo sé, la Biblia no lo dice, pero ella le estaba diciendo, tú naciste con un propósito, tú eres una persona especial. No sé qué tanto le dijo, pero en un momento Moisés tenía muy determinado quién era él. Las circunstancias a su alrededor no lograron obstruir el plan que Dios tenía para él. Según los psicólogos, según la psicología, hay una edad, la edad primera de los niños de 1 a 5 años, se llama la edad plástica. No sé si es correcto o no. Que es la principal, o lo primordial, lo que más tenemos que tener cuidado en un bebé cuando nace, desde que está en el vientre, son los primeros 5 años, porque de eso se basa lo que él va a hacer en el futuro. Imagínense con una mujer o un hombre que tenga bien determinado qué es lo que va a hacer la persona que tú estás tratando. Si tú como maestro en la escuela, aquí tenemos la bendición de tener varios maestros en la escuela, y es una gran bendición que tú tienes el tener a un niño ahí 1 hora, 2 horas o no sé cuántas horas a la semana. Pero si tú estás bien seguro de que Dios tiene un plan para ti a través de ese niño, y tú le estás enseñando música, inglés, costura, lo que sea, matemáticas, pero tú le dices, tú no sabes matemáticas, pero tú tienes un plan específico. Dios tiene un plan para ti. Si tú entre la enseñanza que tú le estás dando, estás influyendo a ese niño, en algún momento él se va a dar cuenta de quién es. Y después de que pasó todo esto de Moisés, hay un versículo muy triste que dice, y hubo una generación que no conoció a Josué, porque después de Moisés pasaron muchas cosas. ¿Qué tuvo que haber pasado para que hubiera una generación que no conociera de Dios? O sea, hubo un momento que dice la Biblia que hubo una generación que no conocía a Dios, ni sabía, y hay un salmo muy triste, que es el Salmo 78, ese no lo vamos a leer, pero es muy triste, y ahí dice, esa generación no conocía nada, no conocía qué había dicho de Dios de cuando se abrió el mar, no conocía lo que Dios había hecho cuando mandó el maná, no conocía nada, no conocía nada acerca de José, no conocía nada acerca de Moisés. ¿Por qué? ¿De quién fue la culpa? ¿De los niños? ¿De quién fue la culpa? Fue de los padres. Se esmeraron mucho en dejarles herencia a sus hijos, que se olvidaron de dejar un legado. Y tristemente podríamos decir que en este momento no está pasando gran cosa muy diferente a la de Moisés, porque nos estamos ocupando en tantas cosas que nos estamos olvidando de dejar un legado a nuestros hijos. Yo sé de esto de mi abuelo, porque él nos contaba siempre, miren hijos, y cuando yo conocí a Jesús y pasó esto y pasó lo otro, y
y nos compartieron muchas cosas, y aquí yo sé que se les enseña Biblia y estamos muy, muy bendecidos con el grupo de maestros que tenemos, unos grupos extraordinarios. Pero ¿qué les estás enseñando tú en casa a tus hijos acerca de Jesús? ¿Qué les estás enseñando tú con tu vida acerca de Jesús? Yo, a pesar de todo esto, de que yo viví, y el testimonio de mis abuelos, llegó el momento que yo pensé, ¿sí será real el Dios que están predicando mis abuelos y de lo que ellos me están diciendo? Y tuve que tener un encuentro con Él. Porque de nada sirve si hubiera tenido yo tercera, cuarta, quinta generación de pastores o de un testimonio espectacular, si realmente yo no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Y en la Biblia nos menciona también de dos abuelas. La abuela, la mamá y la abuela de Timoteo, que Pablo le dice: oye, Timoteo, sé que está pasando por una circunstancia difícil, pero acuérdate de la fe de tu mamá y de tu abuela, acuérdate de ellos, acuérdate de que ellos tuvieron una fe firme. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe y cómo está nuestra determinación hasta este día? Sé que vienen conflictos emocionales y también de fe, pero se vale decirle a Dios: en este momento no creo en ti, por favor ayúdame a saber que tú tienes todavía un plan conmigo, a saber que todavía yo estoy en tu ecuación, a saber que todavía tú tienes un plan conmigo, o ya aquí, hasta aquí va a terminar mi vida. ¿Cómo será el fin de nuestras vidas si solamente dejamos una herencia a nuestros hijos y no un legado? ¿Qué va a pasar? Sería muy triste que después de En Vida con Propósito, nosotros tratamos de salvar una iglesia aquí en Jauja, que mucho tiempo estuvo abierta, y creo que ahorita es un salón como para usos múltiples o de la comunidad, no sé, ¿verdad? ¿Qué terminó? ¿Se imaginan qué triste que de aquí, ya cuando nosotros no estemos, y En Vida con Propósito sea para usos múltiples de la colonia? O sea, el pensar, no, nomás de pensarlo siento como que hasta ganas de llorar. O sea, ¿cómo es posible? Dios teniendo tantos planes para este lugar, donde se ha trabajado tanto, donde ustedes han invertido tanto. En este momento están cocinando unas super mujeres y hombres allá están haciendo. Y ayer se vino a lavar la cocina y todo eso para que no solamente crezca espiritualmente nosotros, sino que pueda crecer también aquí el auditorio. Y qué triste que llegue una generación y que digan: ¿y este lugar? Pues está muy grande, pues no sé. Oye, que tu abuelito, que tu bisabuelo, tu tatarabuelo, pues no sé. Que tu abuelita cantaba, tus papás, tus tatarabuelos eran los pastores, y que ellos digan: pues la verdad no sé. ¿Y qué hacemos con el lugar? No, pues ahí úsenlo para lo que sea. De nosotros depende el dejar a nuestros hijos un legado, no solamente porque se perdiera el lugar, sino porque se puede perder el plan que Dios tiene para tu generación. Tenemos una promesa de Dios, que lo que Dios te ha dado a ti no solamente es para ti, sino es para tu generación, para tu generación. Ahora viene el plan. Vamos a hacer un plan. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, los chavos, ponernos las pilas. Tenemos que decir: Dios, he hecho las cosas mal, he dado mal ejemplo, he sido perezosa, no leo la Biblia con mis hijos, no hago el tiempo con Dios. Ahí está el tiempo con Dios niños, tiempo con Dios jóvenes, tiempo con Dios adultos. Entonces tenemos que hacer cambios. De nada sirve si ahorita escuchamos y seguimos en casa igual. ¿Puedes pasar, Farid, por favor? Hasta aquí llegó mi tiempo. En la Biblia se mencionan varias, ahorita les leí estas abuelitas y la vida de Moisés, pero vamos a escribir un poquito del libro de tu vida. Y estamos hablando no solamente de papás biológicos y abuelos biológicos. Dios está llamando a ti para que tú dejes un legado a tu generación. Dios está llamando a ti para que tú dejes una herencia no corruptible, una herencia que no se echa a perder, una herencia que nunca pasa de la historia. ¿Qué es lo que yo quiero que mis generaciones recuerden? Y que siempre les digo es: si no vives para servir, ¿se lo saben? No sirves para vivir. Y en Vida con Propósito hay un ADN, y sé que todos tenemos esto entendido, que es el ADN, ¿no? Que en nuestra sangre corre nuestra
pues lo que somos, cómo vamos a ser. Y en Vida con Propósito y en cada una de las iglesias hay un ADN. Y yo quiero que ese ADN viene de parte de Dios y lo tenemos no por nuestras fuerzas. Y sé que estamos arrancando otra vez con las 2 reuniones y que todavía andamos así como que no nos podemos adaptar. Pero quiero decirte que demos la milla extra. Creo que acabamos de pasar y hemos estado pasando por situaciones que tenemos que tener bien entendido que nuestra vida no depende de nosotros. Cuando había personas que decían que todo estaba como que decían, tengo la vida arreglada, tengo tanto dinero en el banco, tengo tantas empresas, cae un virus y acaba con su vida y acaba con su familia. Cuando personas, hombres y mujeres decían, por fin tengo la empresa de mis sueños, ¡zas! Cortinazo, se viene todo abajo. ¿De qué depende de nuestra vida? Vamos a leer una parte de la Biblia que es de Deuteronomio 6, que es un regalo que Dios tiene para nosotros como Vida con Propósito antes de dar gracias. Y yo quiero decirte que podamos decir en esta mañana, vivo para adorarte, vivo para servirte a ti. Podemos decirle, no importa donde tú estés, no importa lo que tú hagas, allí está una lista que tú puedes seguir poniendo ahí para cocinar, o hay muchas cosas que hacer aquí, pero en tu casa, donde estés, como decía el antiguo anuncio de televisión, en la casa, en el taller o en la oficina, que ahí podamos ser luz, que ahí podamos decir, Dios, yo quiero dejar un legado aquí en mi trabajo, yo quiero dejar algo bien estipulado, bien en mi familia, que aunque yo no esté, miren, yo viví muchos años, casi 5 años lejos de mis papás. Y yo cuando era adolescente, cuando yo era joven, yo decía, anhelo estar lejos de mis papás para ya poder hacer lo que yo quiera y para no estar aquí en la iglesia y para poder hacer. Cuando yo no estaba con mis papás, realmente no pude portarme mal porque me dejaron tan claro cómo yo tenía que portarme y cómo Dios me amaba. Y en una ocasión, es uno de los momentos que nunca voy a olvidar en mi vida. Yo estaba orando en mi casa y pues siempre yo me acordaba de mis papás y oraba por ellos. Y yo pude sentir, primero yo vi cómo entraban mi papá y mi mamá a mi cuarto. Y sentí, literalmente es la única vez que yo he sentido cómo mis papás pusieron su mano en mi cabeza. Ellos no estaban conmigo. Y yo pude sentir la presencia de Dios y dije, Señor, gracias, porque yo sé que las oraciones de mis papás están viendo el resultado en mi vida. Y yo sé que lo que yo tengo ahora y lo que yo soy, lo que estamos aquí, y el hecho que yo esté aquí, fue por el legado que ellos me dejaron a mí. Algo que no me lo dejaron escrito, algo que no me dejaron una clase, pero yo miré en ellos una pasión y una entrega de servir a Dios que yo no la quiero perder. Y realmente si yo me comparo con ellos, el trabajo que ellos hacían, yo no estoy haciendo nada. Pero yo siempre cuando me levanto, Señor, yo digo, Dios, vivo para adorarte, vivo para exaltarte y adorarte así. Y hay una canción muy pequeña que quiero que nos aprendamos en esta mañana. Así como están sentados, dile, Dios, yo quiero vivir para adorarte. Desconozco cuánto tiempo me quede de vida. Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, 10, 20, 30. No lo sé, Dios. No lo sé cuánto tiempo me quede de vida, pero el tiempo, las horas que me queden, quiero hacerlo para ti. Quiero hacerlo para ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. El Señor, vivo para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Señor, en esta mañana queremos entregar nuestra vida a ti. Sé que hace algún tiempo entregamos nuestro corazón a ti. Te pedimos que tú fueras el Rey y Señor de mi vida.
Cada uno de los que estamos aquí un día hicimos una decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Un día también hicimos la decisión de poner nuestras fuerzas delante de Él, y por eso servimos en lo que podemos servir. Un día también hicimos la decisión de entregar nuestras finanzas, y por eso somos tan bendecidos. Pero en esta hora quiero que podamos decirle: Dios, yo quiero adorarte. Quiero adorarte a través de lo que haga. Quiero adorarte a través de lo que hable. Quiero adorarte a través de lo que yo pueda enseñar a los demás. Que yo pueda hacer y dejar un legado. Que podamos dejar un legado aquí en Vida con Propósito, Señor, que a través de las generaciones pueda ser recordado a Vida con Propósito como una iglesia de adoración y de servicio y de entrega a ti. Como una iglesia, Señor, que nunca deje de fluir el río tuyo. Que nunca deje de fluir la presencia tuya, Señor, en este lugar. Que a través de los años, yo no sé qué vayamos, hasta dónde vamos a llegar en la construcción de este edificio, Señor. Pero así que Dios, que podamos anhelar que tu presencia inunde cada rincón de este lugar, Señor. Que así como este lugar se está poniendo cada día más hermoso, Señor, también nos entrega a ti, Señor, pueda ser cada día más hermosa y más una pasión que no se pueda comparar. Voy a pedir al pastor que pase y lea estos versículos, por favor. Es Deuteronomio 6. Es Deuteronomio, si lo quieres buscar, Deuteronomio 6, del 1 al 12. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes la larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Gracias. Aquí dice, oh Israel, pero vamos a ponerle aquí, oh vida con propósito. ¿Lo pueden tomar para ustedes? Pueden leerlo en casa y aplicarlo para decir, aquí lo estamos diciendo vida con propósito, pero tú en tu casa puedes decirle tu nombre. Aquí dice que vamos a tener casas que no construimos y pozos que ni siquiera nosotros escarbamos. O sea, por el simple hecho de que fuimos fieles a Dios y que dejamos un legado a nuestros hijos, estas promesas son para nosotros. Pónganse de pie. Dice, escucha, oh vida con propósito. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas constantemente a tus hijos. Háblales a ellas cuando estés en tu casa. Háblales a tus hijos, háblales a tus compañeros de trabajo. Háblales, deja legado. Que cuando no estemos puedan recordarnos, no por las cosas solamente que un día se escuchó, no solamente por las cosas que un día hicimos, sino por lo que el legado que tú dejaste de instrucción de parte de Dios
sigamos trabajando por lo que vamos a hacer aquí en lo material. Pero hay algo incorruptible, hay un legado que jamás se va a olvidar. Por lo que hizo la mamá de Moisés, nosotros estamos aquí todavía. Por lo que hizo David, nosotros estamos aquí. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por la fidelidad de muchos, nosotros estamos aquí. Así que esta promesa de Deuteronomio no solamente fue para el pueblo de Israel, es para nosotros, sino está diciendo Dios: vida con propósito. No olviden de dónde yo les he sacado. No olviden que lo que han hecho hasta este momento ha sido por mi gracia y por mi misericordia. Dios nos dice que no olvidemos que lo que nos ha dado solamente es por su gracia y por su amor. Y que hasta este momento hemos tenido mucho más de lo que merecemos, porque hemos sido perezosos y hemos sido desobedientes y hemos sido negligentes. Pero Dios nos dice en esta mañana que Él sigue siendo fiel y que nos va a dar mucho más de lo que nosotros imaginamos, que nos va a dar mucho más allá, y que Él prometió que seríamos cabeza en esta ciudad, y que ha mirado nuestro corazón, que hemos tenido un corazón dispuesto para prestar este lugar, y que este lugar no solamente ha sido para alabanza de su gloria, sino ha sido para servicio de nuestra comunidad, y para que muchos vengan y puedan comer y puedan descansar. Y Dios nos dice en esta mañana, como le dijo al pueblo de Israel: no olvides de dónde te he sacado. Que la vanagloria no nos llene nuestro corazón, sino que tengamos un corazón humilde, y que podamos decir: sí, ok, Dios, acepto lo que tú vas a hacer. Dame la fuerza para hacer la mía. Ayúdame para que mis hijos puedan ver que doy mucho más allá de mis propias fuerzas físicas. Ayúdame para que mis compañeros de trabajo puedan ver que doy mucho más de lo que me corresponde. Ayúdame para que mis compañeros en la escuela puedan ver en mí la integridad que no hay en muchos lugares. Y podamos gozar, oh Dios. Y vamos a gozar de cisternas que ni siquiera nosotros hemos cavado. Oh, muchas veces decimos: oh Dios, ¿cómo voy a hacerle para poderme sostener en este momento? ¿Cómo le voy a hacer para poderme sostener el próximo mes si me siento tan mal? Aquí Dios nos está diciendo: vas a gozar de ese pozo de agua que ni siquiera has cavado, ni siquiera hemos trabajado en ello, y vamos a gozarlo, y lo estamos gozando ya. Yo estoy gozando de un pozo que no cavé, que lo cavaron personas que ni siquiera mis familiares fueron. Nosotros estamos aquí gozando de la libertad de poder gritarle al mundo que Jesús está vivo y sin ser apedreados por personas, por hombres y mujeres que dieron su vida aquí en Zacapu, que fueron los mártires de aquí, para que tú y yo pudiéramos estar aquí. ¿Qué vamos a dejar nosotros para nuestras siguientes generaciones? Por el momento vamos a decir: Señor, quiero vivir para adorarte. Vamos a cantar esta canción y con esa terminamos. Vivo para adorar. Yo vivo para adorar. Oh sí, Jesús. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Para adorarte a ti. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Para adorarte a ti. Una vez más con todo tu ser. Vivo para adorar. Vivo para adorar. Para adorarte a ti. Gracias a nuestro Padre por esta palabra. Mire, antes de terminar, quiero invitar a todos los matrimonios de vida con propósito. El próximo martes vamos a tener una cena romántica. El próximo